Leptospirosis. La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial, producida por espiroquetas del género Leptospira, que afecta a diversas especies de animales salvajes y domésticos. El ser humano se infecta bien al entrar en contacto con los animales infectados o bien con el medio ambiente contaminado. La infección humana presenta un amplio espectro de manifestaciones clínicas, que van desde un síndrome febril inespecífico en la mayoría de los casos hasta formas graves con afección multiorgánica de elevada mortalidad. Etiología. El género Leptospira está constituido por espiroquetas flexibles y helicoidales de 0,1 milímetro de diámetro y de 6 a 20 milímetros de longitud. Se tiñen débilmente por el método de Gram, a pesar de poseer la estructura de su pared celular similar a la de otras bacterias Gram negativas. Para su observación microscópica se utilizan técnicas de impregnación argéntica. Debido a que son muy finas, proporcionan escaso contraste al microscopio óptico en fresco, pero se observan claramente al microscopio de campo oscuro. En la naturaleza se reproducen únicamente en el animal hospedador, y pueden sobrevivir durante largo tiempo en el agua o superficies húmedas en ambientes templados y con un pH neutro o ligeramente alcalino. Tradicionalmente, en el género Leptospira se han incluido dos especies, Leptospira interrogans, patógena, y Leptospira biflexa, saprofita, que a su vez se subdividían, sobre la base de los antígenos de la membrana externa, 250 para Leptospira interrogans. Estos, a su vez, se clasifican en serogrupos según la presencia de antígenos compartidos. Actualmente, atendiendo a sus características genéticas e independientemente de sus propiedades patógenas, se clasifican en 19 especies, 6 saprófitas y 13 patógenas, para el ser humano y los animales. Epidemiología. La leptospirosis es una zoonosis que afecta a más de 160 especies de animales salvajes y domésticos, que constituyen el reservorio y la fuente de infección para el ser humano. Las especies más afectadas son los roedores salvajes y los animales domésticos, especialmente perros, ganado bovino, porcino, ovino y equino. Como consecuencia de la infección, las leptospiras pueden persistir en los túbulos renales y se eliminan por la orina. El ser humano se infecta cuando entra en contacto con animales infectados, aguas, especialmente estancadas, o terrenos húmedos contaminados por la orina del reservorio. Así, la leptospirosis es fundamentalmente una enfermedad profesional asociada a determinadas ocupaciones que facilitan el contacto con los animales o sus productos, por ejemplo veterinarios, o el medio ambiente contaminado, sobre todo por roedores salvajes, como terrenos húmedos y lugares encharcados. Por otra parte, cada vez es mayor el número de infecciones que se producen con motivo de actividades recreativas, especialmente acuáticas, en zonas tropicales y subtropicales. Patogenia. Las leptospiras penetran en el organismo humano a través de pequeñas heridas o erosiones de la piel o por las mucosas, conjuntiva y nasofaringe, para difundir rápidamente a la sangre, fase febril o de leptospiremia. Durante esta fase, las leptospiras pueden detectarse en sangre, líquido cefalorraquídeo, humor acuoso y la mayoría de los tejidos. Las formas clínicas más graves se hallan asociadas a fenómenos inmunomediados de mecanismo mal conocido. Los anticuerpos aparecen entre el quinto a séptimo día y facilitan la opsonización de las leptospiras circulantes, momento en que dejan de detectarse en sangre y se eliminan por la orina, fase inmune o de leptospiruria, durante semanas o meses. La inmunidad inducida es de tipo humoral y protectora exclusivamente frente al celular infectante. Cuadro clínico. El período de incubación de la enfermedad oscila entre 2 y 20 días, en general de 7 a 12 días. Una vez establecida la infección, existen varias posibles respuestas, según la relación huésped-parásito. Aproximadamente el 15% de las infecciones cursa de forma subclínica, solo evidenciada por una seroconversión. Entre las personas que desarrollan manifestaciones clínicas, el 90% tiene una forma leve anictérica y en una minoría de casos puede manifestarse como una forma grave de elevada mortalidad, 5 a 40%, conocida como enfermedad o síndrome de Weil. Un hecho clínico destacable es que la leptospirosis se considera típicamente una enfermedad bifásica. Sin embargo, su comportamiento clínico suele ser monofásico, bien porque en las formas leves la segunda fase sea clínicamente breve o inexistente, o bien porque en las formas graves se funden en una expresión continua de los diferentes signos y síntomas. Leptospirosis anictérica.
La fase febril o de leptospiremia traduce la invasión de todos los tejidos por las leptospiras y explica el carácter sistémico del cuadro clínico. Suele tener un comienzo brusco con escalofríos y fiebre de 39 a 40 grados, acompañado de mialgias y cefalea intensa. Las mialgias, localizadas o generalizadas, espontáneas o desencadenadas con la palpación, sobre todo en las pantorrillas, músculos lumbosacros y abdominales, constituyen uno de los datos clínicos más relevantes. La cefalea es muy intensa y responde mal a los analgésicos habituales. A menudo hay anorexia, náuseas y vómitos, cuya asociación con dolor abdominal obliga a su diferenciación con un cuadro de abdomen agudo. En ocasiones los pacientes presentan diarrea. La frecuencia de las manifestaciones pulmonares, tos, dolor torácico o hemoptisis, oscila entre el 25% y el 80%. Puede producirse un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Las alteraciones neurológicas, como cambio en el nivel de conciencia, delirio, alucinaciones, encefalitis y parálisis de los pares craneales, son menos frecuentes. La colecistitis alitiásica es una complicación rara pero muy grave. El signo físico más característico, aunque puede faltar, es la congestión conjuntival, preferentemente pericorneal, a veces hemorrágica. Esta primera fase de la enfermedad dura entre 4 y 9 días, y finaliza con defervescencia y desaparición progresiva de la sintomatología en coincidencia con la respuesta inmunitaria humoral y la presencia de leptospiras en la orina, fase inmune o de leptospiruría. La evolución posterior es variable. En el 35% de los pacientes la recuperación es completa. En la forma bifásica típica, después de un período relativamente asintomático de 13 días, comienzan las manifestaciones clínicas de la segunda fase. La fiebre es menos elevada e incluso puede faltar, y las mialgias y las alteraciones gastrointestinales son de menor intensidad. Existe una reacción meningea en el 80 a 90% de los pacientes, que es sintomática en menos del 50%. Si hay cuadro clínico meningeo, este desaparece en pocos días y rara vez se prolonga más allá de los 14 días. Se considera que las leptospiras pueden ser causa del 5 a 13% de los casos esporádicos de meningitis aséptica. El líquido cefalorraquídeo muestra una pleocitosis con predominio inicial de polimorfonucleares seguido de células mononucleares, aumento de las proteínas y cifras normales de glucosa. Estas alteraciones del líquido cefalorraquídeo suelen durar unas 2 semanas. Menos frecuente es la presencia de iritis, iridociclitis, corioretinitis o de manifestaciones del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, encefalitis, mielitis, neuritis periféricas. Durante esta fase también pueden aparecer miocarditis, en general de poca trascendencia clínica, y la denominada fiebre pretibial, que se caracteriza por la presencia de lesiones eritematosas en la región pretibial. Leptospirosis ictérica, síndrome de Weil. Con este término se designa la forma grave de leptospirosis, producida por diferentes serotipos. Clínicamente cursa con ictericia, insuficiencia renal, hemorragias, anemia, alteraciones de conciencia, miocarditis y fiebre continua. Tras un comienzo similar al de las formas leves de leptospirosis, a los 4 a 7 días aparecen los signos y síntomas indicativos de la gravedad del cuadro clínico. En general, la ictericia es el primer dato de gravedad, ya que la enfermedad nunca es mortal en su ausencia. Suele existir hepatomegalia dolorosa de 2 o 3 traveses de dedo, y puede palparse el vaso. La ictericia es fundamentalmente a expensas de la bilirrubina conjugada. Las cifras de transaminasas están poco elevadas, no superiores a 5 veces el valor normal. Las alteraciones renales, las complicaciones hemorrágicas y el colapso cardiovascular son más frecuentes en los pacientes con ictericia grave, aunque también pueden verse en las formas anictérica. El trastorno renal se expresa por proteinuria, piuria, cilindruria, hematuria con elevación de las cifras de nitrógeno ureico y creatinina. Excepcionalmente puede desarrollarse un síndrome hemolítico urémico. Las manifestaciones hemorrágicas aparecen como lesiones purpúricas o como epistaxis, hemoptisis, hemorragia gastrointestinal y, con menos frecuencia, como hemorragia subaracnoidea, pulmonar y suprarrenal. La cifra de leucocitos suele ser inferior a 15.000 por decilitro, aunque en ocasiones, sobre todo en las formas ictéricas, puede llegar a 50.000. Cuando la evolución se prolonga son frecuentes la anemia y la trombocitopenia. Asimismo, la BSG está aumentada.
Las alteraciones hepáticas se traducen por el patrón de colestasis intrahepática ya descrito. Es importante cuantificar la elevación de la creatinfosfosinasa de origen muscular esfriado, ya que su aumento es un argumento a favor de la leptospirosis como causa de la ictericia. Las alteraciones renales se hallan siempre presentes. Varían desde alteraciones mínimas del sedimento, leucocituria, hematuria, silinuria, proteinuria, en general inferior a 1 gramo en 24 horas, hasta insuficiencia renal. Diagnóstico. La presentación clínica de la leptospirosis, frecuentemente inespecífica, hace que en un gran número de casos no se alcance el diagnóstico etiológico. El factor más importante que se debe tener en cuenta en el diagnóstico diferencial es la existencia de factores epidemiológicos de riesgo. Durante el período febril o de leptospiremia puede demostrarse la presencia de leptospirasa en la sangre y líquido cefalorraquídeo. Durante la fase inmune o de leptospiruría el diagnóstico se basa en la demostración de anticuerpos en el suero del enfermo, quinto a séptimo día de enfermedad. El aislamiento en medios líquidos enriquecidos con ácidos grasos de cadena larga y la observación directa en microscopio de campo oscuro son dos métodos clásicos en el diagnóstico de la leptospirosis. Sin embargo, la sensibilidad de estas técnicas no suele superar el 30%. Si bien la utilidad clínica del aislamiento es cuestionable, su valor epidemiológico es indiscutible, al ser el único método que permitirá conocer los serobares de leptospira circulantes en una determinada área geográfica. En la actualidad el diagnóstico de laboratorio se basa en la serología y la amplificación de ácidos nucleicos. La técnica de referencia es la aglutinación microscópica con lectura en campo oscuro, técnica específica de serogrupo que por su complejidad de realización se halla limitada a los centros de referencia. La hemaglutinación indirecta es una buena alternativa, con niveles de especificidad y sensibilidad del 94% y 100%, respectivamente. En los últimos años se han desarrollado técnicas específicas de género de enzimo inmunoanálisis de detección de IgM antileptospira que posibilitan llegar al diagnóstico en una única muestra de suero. Las técnicas de biología molecular específicas de género, a pesar de no estar estandarizadas, constituyen actualmente el único método precoz de diagnóstico. Tratamiento. La mayoría de los autores, a pesar de no existir una clara evidencia, considera útiles los antibióticos si se emplean precozmente. Son preferibles la penicilina y la doxiciclina. La penicilina G, a la dosis de 6 a 8 millones de unidades diarias durante 7 días, se ha mostrado útil, incluso en las formas graves y con administración tardía, si bien este hecho aún debe comprobarse. En caso de hipersensibilidad a la penicilina la alternativa es la doxiciclina, a la dosis de 200 miligramos por día durante 7 días. El resto de las medidas son sintomáticas. Profilaxis. Las medidas de lucha contra el reservorio han dado resultados variables. Por el contrario, el cambio en las condiciones ecológicas, drenaje de los terrenos, sustitución de los cultivos, medidas de protección individual, mecanización de la siega y control sanitario de los animales importados, junto con la construcción de establos y edificios a prueba de roedores, han sido más positivos. En los animales domésticos, la vacunación se halla ampliamente extendida. Sin embargo, las vacunas inactivadas utilizadas en la actualidad protegen de la infección pero no evitan el estado de portador.